Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí nuevamente en este espacio tan lindo. Eh, un momentito, lo que quiero hacer es, a ver, quiero configurar la parte del chat para que ustedes me puedan escribir. Déjenme ver un momentito. Ahora sí, listo. Entonces, tenemos a... Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, nuevamente nos encontramos en este espacio y este espacio es también un conversatorio. Ustedes aquí pueden hacer sus preguntas con respecto al tema que vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy son nuestros hijos y su éxito en la vida. Entonces, siempre desde la mirada de las constelaciones familiares, desde ese enfoque. Y bueno, con la experiencia, ¿no? En los talleres, experiencia en los diferentes casos que hemos abordado en los talleres de constelaciones familiares. Si tienen alguna consulta, por favor, no duden en ponerlo en el chat, ¿ok? Entonces vamos a empezar. A ver, empezamos con esta frase que dice Bert Hellinger. Bert Hellinger dice que cada niño tiene dos padres y siempre va a necesitar a sus dos padres. Y siempre los necesita a los dos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos niños o nuestros hijos, decimos, ¿por qué mis hijos tienen un carácter difícil? Si yo les doy todo mi amor, les doy toda mi atención, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos se comportan mal conmigo? ¿Por qué me pagan de esta manera? Si yo también estoy cansada, yo también tengo mis cosas personales y tengo los niños que no quieren estudiar, les decimos que son hiperactivos o que tienen déficit de atención o que son muy violentos o nos contestan, ¿no? Lo que siempre pasa, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando con mis hijos? ¿Por qué ellos tienen un carácter difícil? Per Hellinger también dice que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es, ¿no? Entonces, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. No cambiarlo, no querer que mi hijo sea como yo, no querer que mi hijo sea como su padre, no querer que mi hijo sea como el abuelo, o no desear que no sea como su padre, que no sea como el abuelo, que no sea como el primo que da mal ejemplo. ¿Ok? Entonces, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. ¿No? Entonces, es un tema bastante profundo. Entonces, ¿en qué casos tienen nuestros hijos un carácter difícil? A ver, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, cuando ocupan, cuando nuestros hijos ocupan un lugar, ¿no? El lugar de un padre o ocupan el lugar de una madre, y esta madre
o este padre están excluidos o están rechazados por el otro. ¿Cómo cuando vemos esto? Por ejemplo, en típicos casos de separación de padres. Entonces se separa papá con mamá y esa separación es difícil. Entonces tienen una relación tóxica y la verdad que quedar de acuerdo en quién va a tener la custodia de los niños es un poco difícil. ¿Cuál va a ser la pensión en que van a pactar y cuál es el monto? Eso es totalmente difícil y siempre termina mal, siempre termina en peleas. Entonces, ¿qué está pasando allí? Aquí, en la mirada de las constelaciones familiares, lo que hacemos es mirar más allá de lo que hay, más allá de lo evidente. No es porque si nosotros vemos, si nosotros vemos que existe este problema en el hogar y que existe esta separación tan dolorosa, y no solamente para la pareja, es una separación dolorosa también para los hijos. Entonces, si vemos que existe este problema, no es que haya sucedido tal vez solamente en ese hogar. Tal vez ya viene, tal vez ya viene de una historia también de mamá, la misma historia de la abuela, la misma historia de la bisabuela. Entonces, son historias que se van a ir repitiendo. ¿Y por qué? Porque alguien allí está ocupando el lugar de un padre o una madre que en otro, ¿no? En otra generación, una, dos, tres o cuatro generaciones más atrás, fue excluido. Y fue excluido por cualquier otra causa, cualquiera sea la causa, ¿no? Puede ser una infidelidad, se excluyó porque murió temprano, ¿no? En temprana edad, porque tuvo un accidente, porque pues emigró, nunca más se supo de él. Entonces hay diferentes razones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Uno de los hijos viene a ocupar el lugar de aquel padre o aquella madre que fue excluida o fue rechazada por el otro, ¿no? Entonces, son nuestros hijos los que trabajan por nosotros, son nuestros hijos los que nos muestran qué trabajar. Entonces, no es porque ellos dicen, sí, sí, yo quiero ser, yo quiero ser el escogido y quiero representar este tema que no fue totalmente concluido, que no fue sanado, que esa emoción se quedó todavía en el alma familiar. Entonces, no es así, es una elección totalmente inconsciente, no es voluntaria. Entonces, nuestros hijos, ¿qué hacen? Solamente mostrarnos los temas que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, cuando también nuestros hijos tienen un carácter difícil, por ejemplo, cuando asumen el papel de grande ante los padres, ¿no? Y quieren cuidar de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en el día a día? Que nuestros hijos en algún momento están al lado de papá o están al lado de mamá sustituyéndolos. Entonces, ¿por qué los sustituyen? ¿En qué momento los sustituyen? Cuando, por ejemplo, ese padre o esa madre murió, murió trágicamente o por una enfermedad o porque ese padre o esa madre vive enferma, ¿no? Es depresiva o tiene una enfermedad y hay que cuidarla. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los hijos dice, ok, yo te ayudo a llevar ese dolor, yo te ayudo a llevar esa responsabilidad, yo te ayudo. ¿Y qué hace? Se pone al lado, o sea, ustedes imagínense, ¿no? En el inconsciente, ese hijo al lado de ese padre o al lado de esa madre sustituyéndolos. Entonces, si está allí
en ese lado, sustituyendo a papá o sustituyendo a mamá, puede vivir su propia vida, puede vivir su propia infancia, no, no lo puede hacer, ¿no? Entonces, también allí hay otro desorden. Entonces, a eso le llamamos en constelaciones familiares desórdenes, desórdenes del amor, porque el amor tiene un orden y ya vamos a ver cuáles son los órdenes del amor en el vínculo de nuestros hijos. ¿Qué otro? ¿Qué otra causa también puede influir a que mis hijos tengan tal vez un carácter difícil? Por ejemplo, cuando uno de los hijos está representando un aborto. Entonces, papá o mamá, en muy temprana edad, mamá quedó embarazada, tal vez era una estudiante, todavía no terminaba el colegio, tal vez estaba en la universidad, no tenía los medios para tener un hijo, tener una familia y decide no seguir con el embarazo. Entonces hay un aborto voluntario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Termina la universidad, termina el colegio y años después ya está lista, dice, ahora sí, tengo un novio y decidimos casarnos. Se casan, tienen hijos. ¿Y qué pasa con esos hijos? Uno de esos hijos va a representar al primero excluido. ¿Y por qué decimos que representa al primero excluido? Porque generalmente cuando las madres hacen esto, dicen que su primer hijo es el primero que está vivo y se olvidan que tuvieron un aborto voluntario y lo excluyen. Entonces, en el sistema familiar, nadie puede ser excluido. Todos tienen derecho a pertenecer. Absolutamente todos pertenecen. Entonces, cuando tenemos un hijo que está representando un aborto nuestro, ¿qué va a pasar con él? Tiene diferentes conductas. Entonces empieza allí a volverse violento con mamá, a comportarse de mala manera, a hacer berrinches. En el colegio se pelea con los amiguitos. Entonces hay una serie de comportamientos que hemos visto en los talleres de constelaciones familiares que afectan a los niños cuando ellos están representando a un hermanito que fue excluido o que vino primero. ¿Y cuál es luego la consecuencia en el futuro? Que este hijo, cuando crece, cuando ya se vuelve adulto, puede ser adolescente, cuando ya está en su juventud o se vuelve adulto, no encuentra su lugar. Siente que no encuentra su lugar, siente que está viviendo la vida de otro, siente que no vive su vida, tiene depresiones, no le va bien, ¿no? Entonces no encuentra un lugar en el mundo. Entonces ahí hay que revisar qué está pasando, dónde se ha quedado su mirada inconsciente. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Yo, gustosa, les contesto desde la mirada de las constelaciones familiares. Entonces, yo estoy hablando de niños chiquitos, claro, si tenemos hijos pequeños todavía, que están en edad escolar, ¿no? Que están en el colegio, que son niñitos. Pero ustedes también retrocedan a esa edad. ¿Cómo eran ustedes? ¿Tenían ese mismo comportamiento? Entonces, no solamente es para nuestros hijos, también resuena en nosotros. Nuestros hijos lo único que hacen es enseñarnos lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, hay diversos trastornos de vinculación porque se rompe la relación padres
hijos. Y desde la mirada de las constelaciones familiares los podemos abordar. Entonces, con la única finalidad de volver a ordenar nuestro sistema familiar, y cuando hay un orden, el amor puede fluir. Amor entre padres e hijos, hijos y padres, viceversa también. Entonces, ¿qué otros, qué otros problemas podemos encontrar en nuestros hijos y que estén interfiriendo o que vayan a interferir en el éxito y la prosperidad futura, ¿no? Por ejemplo, cuando en constelaciones llamamos ley de la pertenencia. La ley de la pertenencia ya les acabo de explicar. Todos tienen el derecho, el mismo derecho a pertenecer. Absolutamente todos, ¿no? Entonces, en constelaciones no hay bueno ni malo, ¿no? Cuando el amor nos enferma, le llamamos el amor ciego. Entonces, ¿por qué un niño enferma? Por ejemplo, decimos un niño que tiene leucemia a los 7 años, ¿no? ¿Qué pasa con ese niño que tiene leucemia a los 7 años? Entonces, leucemia a veces es una desvalorización profunda del sistema familiar. Entonces ahí hay que revisar el transgeneracional, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese transgeneracional revisemos la ley de pertenencia. Una de las primeras leyes en constelaciones familiares es la ley de la pertenencia. Todos tienen derecho a pertenecer, ¿no? Entonces, cuando un hijo enferma, y en este caso leucemia o cualquier otra enfermedad grave, entonces decimos que está haciendo algo por su padre, o está haciendo algo por su madre, o está haciendo algo por su transgeneracional. Y hay que revisar cuál es el desorden, cuál es la fidelidad oculta, porque pueden haber varios, ¿no? Puntos, varios nudos que se tienen que abordar, ¿no? Cuando son enfermedades graves, vienen de un transgeneracional, y puede ser que una de las leyes que se esté, ¿no? Allí eh, no llevando, ¿no? a cabo es la ley de la pertenencia. Entonces, si un hijo percibe que uno de los padres está llevando una carga de su transgeneracional, este hijo lo que va a hacer es compartirla para que le pese menos, ¿no? Entonces, y de igual manera, por ejemplo, si percibe que uno de sus padres está deprimido, entonces este niño se transformará como en el sol de la casa. Entonces tenemos a veces niños que son el sol de nuestra vida, que es nuestro motor de vida, ¿no? Decimos, mi hijo es mi motor de vida. Si mi hijo se muere, yo también me muero, ¿no? Sí, claro que sí. Nuestro hijo es parte de nuestra vida, pero la mirada en constelaciones familiares dice que el amor tiene que ser libre, el amor tiene que ser sano, el amor tiene que dar felicidad. Si ese amor es ciego, lo que va a traer es enfermedad en nuestros hijos. Entonces, si ese hijo percibe que su padre está deprimido, él, claro, va a cargar con esa depresión y va a tratar de alegrarle la vida, ¿no? Va a tratar de alegrarle la vida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice, acá hay una consulta y me dicen, los bebés que nacen de manera prematura, de 7 meses, de 8 meses, ¿cuál es la pregunta allí? ¿Cuál es la pregunta allí con estos bebés que nacen de manera prematura? ¿Qué es lo que allí quieres saber exactamente? Sigue escribiéndome, ¿ok? ¿Y
¿Qué más? En la ley de pertenencia, para explicar todos y tengamos claro cómo debemos comportarnos con nuestros hijos, cuáles son las leyes que debemos enseñarles y las leyes que debemos nosotros seguir para que ese ser, esa vida que es nuestros hijos, sea quien quiere ser, no lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, ¿qué otra, qué otra causa puede ser que nuestros hijos, que nuestros hijos hagan algún trabajo por nosotros? ¿En qué caso? Por ejemplo, cuando la madre perdió a su madre, ¿no? Quedó huérfana cuando era muy niña. Son casos muy, muy comunes en constelaciones familiares, cuando una madre perdió a su madre. Entonces, ¿qué pasa con la hija? Esta hija pretende ser la mamá de su mamá. ¿Por qué? Porque la ve triste, la ve débil. Y no la ve débil desde fuera, la ve débil desde el alma. Aquí estamos hablando del inconsciente colectivo, aquí estamos hablando de nuestro inconsciente, de nuestro accionar de forma inconsciente, porque si supiéramos, ¿no? En forma consciente ya lo hubiéramos arreglado, es nuestro accionar inconsciente. En nacidos prematuros de 7, 8 meses, ¿cuál sería lo que hay que observar? Ok. Cuando son niños que han nacido prematuramente y han estado al borde de la muerte, hay que revisar el transgeneracional en primer lugar. El transgeneracional de la madre. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué madre e hijo están al borde de la muerte? ¿Ok? Porque allí es un trabajo común, es un trabajo societario entre madre e hijo. Los dos tienen peligro de muerte. Entonces allí hay que revisar en primer lugar el transgeneracional, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque puede haber una fidelidad oculta hacia la muerte de alguien. Y si hay fidelidades ocultas hacia la muerte de alguien, entonces mamá está queriendo también partir de alguna manera en el inconsciente. ¿Ah? No es que estoy pensando en irme, no, inconscientemente. ¿Y qué va a hacer este bebé? Este bebé le dice, mamá, tú no, yo sí, yo en tu lugar, yo lo hago por ti. Entonces, lo primero que tienen que hacer es revisar su transgeneracional. Lo segundo, para el bebé, hay ya un alejamiento con la madre, porque si nace prematura 7, 8 meses y estuvo en una incubadora, entonces hay una ruptura entre la relación entre mamá y la hija o el hijo a muy temprana edad. Y eso es un trauma grave para el bebé. Entonces, aquí lo que hay que tratar es, sí, hay terapias para eso. Ustedes revisen la terapia de contención. Existe la terapia de contención para volver a realizar un nacimiento de este bebé con su madre, ¿no? Entonces sí, hay luego, cuando ya esté más adulto o esté en la adolescencia, este niño sería bueno o niña sería bueno que trabaje también su éxito en la vida. Porque a veces cuando nacen prematuramente 7 o 8 meses y fue cesárea, entonces se perdieron del primer éxito en la vida. El primer éxito en la vida es cuando nosotros nacemos de parto natural. Ese es nuestro primer éxito, porque lo hemos hecho solos, de la manera natural. Nacer no es fácil, es un conducto muy angosto
Y por allí nosotros pasamos, todos los que hemos nacido de parto natural, hemos pasado por ese momento duro, fuerte, madre e hijo, los dos apoyándonos. Y cuando hemos salido de nuestra madre, ha sido nuestro primer éxito en la vida, junto con nuestra madre, junto con su bendición. Fue la primera vez en que los dos lo hicimos, ¿no? Y le dijimos sí a la vida. Nuevamente volvemos a la vida, ¿ok? Entonces, eso es con la pregunta que me hiciste, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué pasa en la ley? Por ejemplo, estábamos hablando de la ley de la pertenencia. Entonces, tenemos otros hijos, ¿no? Si los padres se pelean, intervendrá para mediar en ellos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Papás se pelean y uno de los hijos, tienes 3 hijos, el hijo mayor dice, ok, lo siento a mi papá, lo siento a los dos, he visto casos así, lo siento a los dos en la mesa y les digo por qué se están peleando. A nosotros no nos gusta que se peleen, nosotros somos sus hijos, queremos que tener una familia, ¿no? Que tengamos paz, que todos nos respetemos. Y entonces nosotros decimos, mi hijo piensa, ¿no? Y actúa como adulto. Mi hijo, ¿no? ¿No? Como adulto, piensa como adulto. Ok, sí, puede ser. Hay niños que sí lo hacen, porque hay niños que son inteligentes, pero volvemos a la mirada de las constelaciones familiares. Revisemos si allí no hay un desorden. Revisemos si allí el que está tomando un lugar es el papá de cada uno, como si fuera su papá, y sienta a sus dos papás como si fueran sus hijos. Ojo, entonces allí también hay un desorden y ese niño luego cuando crezca va a sentirse superior a sus papás. Superior en el sentido de que siempre van a tener que consultarle al hijo, porque el hijo sabe más que los padres. Entonces, ese es totalmente un desorden, totalmente un desorden. Otra pregunta dice, ¿influye la amenaza de perder al bebé cuando es un embarazo no deseado? ¿Influye la amenaza de perder al bebé cuando es un embarazo no deseado? No, influye la amenaza de perder al bebé cuando, o sea, tú dices, allá estoy en un embarazo no deseado y entonces inconscientemente puede ser que ese bebé, sí, se dé cuenta que no lo deseo. A ver, ¿qué pasaría allí? Ese niño nace, ese niño o esa niña nace. ¿Y qué va a pasar? Va a sentir que no la quieren en la vida. ¿Mm? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo te relacionas con la vida? Es cómo te relacionas con tu madre. Si tu madre en un primer momento no te quiso, es un impacto en el hijo. De todas maneras, sí, ¿no? Es un impacto en el hijo. En embarazos no deseados, bueno, la vergüenza del que dirán, ok. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Siempre va en la vida escondiéndose. Ustedes han visto esos niños, ¿no? Que siempre son silenciosos, que juegan solitos, que no molestan y usted dice, mi hijito es tan lindo que no me molesta para mí. Entonces, revisen ustedes qué pasó en su embarazo, ¿no? ¿Pudieron decirlo? ¿Pudieron comunicarlo? ¿Tuvieron vergüenza en un primer momento? Pero de todas maneras sí influye. Entonces, hay una simbiosis madre-hijo cuando el bebé está creciendo en el útero de la mamá. Entonces, percibe sus emociones, percibe sus sentimientos, positivos o negativos, los percibe. Percibe las emociones del padre también.
cómo su padre se comportó con la madre. Hemos visto en terapias, cuando han habido regresiones en las terapias, han retrocedido el vientre materno y allí han podido recordar, y eran unos bebés dentro, no sé, pues 3 meses, 4 meses, dentro del vientre de la madre, una pelea con papá, en el cual el papá no estaba de acuerdo tener otro hijo más, ¿no? Entonces, y esa es ese también es un shock, un impacto para ese hijo, de todas maneras, sí influye. No en amenaza de perder al bebé. La amenaza de perder al bebé ya es otra cosa, no viene por un embarazo no deseado. La amenaza de perder al bebé es que ese bebé siente que, ¿no? Siente que el sistema o el ambiente en el que va a venir no es un ambiente tranquilo para él, ¿no? Es un ambiente donde hay cierto, no sé si cierta violencia o cierto sentimiento de que algo le va a pasar, ¿no? Entonces es como que, imagínate, tú estás saliendo, ¿no? Estás caminando por una cueva y al fondo ves que está la luz, porque ya vas a salir, ¿no? Al fondo ves que ya está la luz. Entonces tú te vas acercando, acercando, pero a la mitad del camino te da miedo y dices, ¿qué hay allá? No, percibo que allá hay mucha pelea, no, percibo que allá hay mucha violencia, no, percibo que allá el ambiente familiar, la conciencia familiar, ¿no? La bitácora familiar tiene mucho, mucha violencia o tiene mucha muerte. Entonces me quedo aquí. Y puede ser que sea un embarazo que se pierda. En muchos casos es así, en muchos casos eso sucede. ¿Ok? Entonces, sí, sí es importante cuando quedemos embarazados, porque papá y mamá se embarazan cuando se queden embarazados los dos. Traten de compenetrarse, traten de respetarse, de honrarse, porque lo que allí están haciendo es el fruto de su amor, el fruto de un amor, el fruto de una unión. Y no es una unión que ustedes pueden decidir si quiero o no quiero, es la vida. La vida la tomamos tal como viene, ¿no? Y tener la responsabilidad de llevar a término un embarazo es tomar la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Entonces, eso también es amor, tomar la responsabilidad de nuestros actos y liberar a nuestro hijo, ¿no? Y aquí justo recuerdo que, por ejemplo, otro de los desórdenes que hacen, que se da, es que cuando le contamos a nuestros hijos, ¿no? Le contamos a nuestros hijos cómo fue la relación con nuestro esposo, ¿no? Entonces le contamos y le decimos, mira, yo quedé embarazada de ti y tu papá no quiso tenerte, ¿ok? Entonces, pero yo sí quise. Así es que por mí naciste, por mí tienes vida. ¿Qué está pasando allí con ese niño? Ese niño es 50% mamá, 50% papá. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cuál es su sentir interno? Entonces él dice, estoy partido. ¿Por qué? Porque yo soy 50% papá, 50% mamá. Si yo tengo vida es porque los dos están en mí. Si yo tengo vida es porque los dos viven en mí. En mí los dos
perduran. El amor de los dos en ese momento de unión en mí perdura y va a perdurar siempre en ese niño. Entonces, en los ojos de ese niño hay que respetar a papá, en los ojos de ese niño o niña hay que respetar también a, a la mamá, ¿no? Entonces, allí qué está sucediendo, qué pasa, qué está pasando con este niño. Entonces, en algún momento, cuando esté grande, entonces no va a poder tener una buena relación con su papá. ¿Por qué? Porque va a sentir que su papá no lo quería. Va a también absorber la emoción de desilusión de esa madre, ¿no? En ese momento. Porque la madre también tiene una desilusión por parte de su pareja. Él escogió esa pareja. Entonces dice, oh, ok. Entonces, ¿qué saco con decirle o contarle mis cosas a mi hijo? Cuando él tiene que ser libre, a él no le interesa mi historia. Si ustedes necesitan descargarse de algo, entonces se descargan con el esposo, la esposa o con su madre o su padre. A los hijos no, nunca, nunca se hace eso con los hijos, porque en terapia tiene consecuencias muy, muy profundas. Les cuento, por ejemplo, un caso. Una, eh, una señora no podía tener una pareja estable. Entonces, todas sus parejas que tenía eran tóxicas. Ya se había casado, se había divorciado, quería tener una pareja estable y no podía. Entonces, cuando estuvimos revisando su árbol familiar, ¿qué había pasado? Cuando ella tenía 8 años, y eso lo vimos también en terapia, cuando ella tenía 8 años, papá y mamá tuvieron una discusión muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Papá se fue de la casa y mamá le dijo a ella llorando, hija, cuando crezcas, nunca te consigas un hombre igual a tu padre. Nunca. Tú, las mujeres, no necesitamos de los hombres. Nunca te consigas un hombre igual a tu padre. Y eso, para una niña, se quedó marcado. Ella, lógicamente, cuando estuvimos en la terapia, no lo recordaba. Lo recordó por las emociones que le emanaban. Entonces, de acuerdo a esas emociones, ella pudo ir al inicio. Entonces, el inicio era ese momento, cuando ella tenía 8 añitos. ¿Y qué pasó? Hizo un compromiso con su mamá, inconscientemente. Le hizo caso a su mamá, un compromiso con mamá. Nunca, nunca iba a estar con un hombre igual a su padre. Y como los hijos aman a su padre, en inconscientemente, ¿no? En el inconsciente aman a sus padres. Nunca vamos a dejar de amar a papá o mamá, sean lo que sean. Nunca. Un hijo, en lo profundo de su ser, siempre va a ser fiel a su padre y a su madre, de alguna u otra manera, en el amor que sana o en el amor que enferma. ¿Y qué pasó? Ella, de esa manera, le era fiel a su padre, consiguiéndose parejas que más o menos tenían esa misma historia, sus mismas actitudes, ¿no? Sus mismas acciones, y de esa manera le era fiel. Entonces, imagínense, ¿cuáles son las consecuencias
cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Y también lo que hemos vivido, porque nuevamente les digo, lo que aquí estamos viendo, sí, cuando tenemos hijos chicos, para poder, nos damos cuenta para poder orientarlos. Pero también nosotros hemos sido niños. También nosotros nos hemos sentido de esa manera. Entonces podemos comprender mejor de dónde viene. Y si viene de un transgeneracional, porque tal vez también lo tenía mamá, también lo tenía nuestra abuela, nuestra bisabuela, ¿no? Entonces eso es un transgeneracional. Otra pregunta dice, en el caso de un bebé acogido a los pocos días de nacer, donde la madre de acogida infértil documentariamente figura como si fuera la biológica, no obstante se siente estresada con esa maternidad. ¿Cuál sería la repercusión en el futuro, en el niño o niña? En el caso de un bebé acogido a los pocos días, ¿acogido a los pocos días a qué te refieres? ¿Adoptado? ¿Acogido a los pocos días de nacer? Donde la madre de acogida, que era infértil, ¿ya? Figura, ok, esa es una adopción, ¿ok? ¿Ok? Figura es una adopción. Vamos a partir del principio. Nosotros no hemos caído como un meteorito en este mundo. Nosotros somos parte de la vida, el milagro de la vida. Y el milagro de la vida dice, semen de papá, óvulo de mamá. No existe otro milagro. Entonces tenemos todos una madre biológica y un padre biológico. Aun cuando estos padres no hayan podido quedarse con los hijos, estos hijos vienen de esos padres biológicos. Vienen de esos padres biológicos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en la adopción, con papeles o sin papeles, lo primero que se tiene que hacer es reconocer al padre y madre biológica, porque gracias a ellos, gracias a su unión, gracias a su intimidad, gracias a que estuvieron juntos, este bebé pudo formarse y este bebé pudo nacer. Y si pudo nacer, pudo estar con los papás adoptivos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay unos padres biológicos. Agradecerles porque se hicieron a un lado para poder, ¿no? Traer a ese bebé al nuevo hogar, ¿no? Agradecerles por la vida, por haberles dado la vida y permitirles a ustedes poder criarlo en su nombre, con agradecimiento. Entonces, solo así puede este niño, ¿no? Poder integrarse a la nueva familia, al nuevo sistema. Solamente así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ustedes tienen preguntas, por favor, ustedes escriben y las voy respondiendo, ¿no? Entonces, ¿en qué más estamos? A ver, si nosotros queremos que algo afuera cambie, si nosotros queremos realmente ayudar a nuestros hijos a salir de alguna situación, ¿no? A salir de alguna situación que ahora los está envolviendo, ya sea en el colegio, con su conducta, con su salud, con respecto a la relación con nosotros o con respecto a la relación con otros niños, ¿no? ¿Ok? Entonces, si queremos ayudarlos a salir de esa situación, entonces, ¿qué tiene que hacer mamá primero? Porque la mayoría de las veces es la conexión primaria. ¿Y cuál es la conexión primaria? La conexión que ese niño tiene con su madre. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta conexión primaria que es la mamá? Dejar que te duela, que te duela. O sea, no es que me duela su comportamiento, no. Dejar que ese espejo que es nuestro hijo, que nos está mostrando algo,
¿no? Dejar que esa situación nos duela, es decir, que afloren nuestras emociones. ¿Qué emoción me produce? Yo en una consulta, una mamá me dice, eh, quiero tratar la dependencia con mi hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Bueno, mi hijo tiene 8 años. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con tu hijo? Ok, cuando mi hijo se molesta, mira, tenía 8 años. Cuando mi hijo se molesta, ¿no? Hace un berrinche total que a mí me da miedo. Me da miedo. Me da miedo que haga berrinche, me da miedo que grite, me da miedo que sea violento, me da miedo sus reacciones. Me produce mucho miedo. Ok, te produce mucho miedo. Y cuando nosotros luego vimos qué estaba pasando en esa madre que su hijo, porque reaccionaba de esa manera, le producía un miedo porque no podía ni siquiera educarlo, porque le llamaba la atención, le contestaba mal y a ella le daba miedo, que se desborde, le daba un miedo que se desborde y que ya parecía que le iba a pegar o a atacar, a irse a las manos también, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Ella había tenido lo mismo con su papá, a quien le recordaba su hijo, a su papá, porque había tenido una infancia difícil, una infancia donde papá y mamá peleaban, papá se desbordaba, papá le alzaba la mano a mamá, a ella no le alzaba la mano, pero sí a la mamá. Entonces lo que ella tenía miedo es esa emoción de desborde, ¿entiendes? Entonces, ¿qué estaba haciendo su hijo? Estaba mostrándole lo que tenía que trabajar. ¿Qué tenía que trabajar? Esa emoción de miedo a que se desborde, que algo se desborde. ¿Y a dónde la llevaba? Al inicio. ¿Cuál era el inicio? Cuando papá y mamá peleaban y papá se desbordaba, ¿no? Se desbordaba y se desbordaba en violencia y a mamá le alzaba la mano, ¿no? Entonces se trabajó ese orden. Primero hay que ordenar el sistema para que el amor pueda fluir. Entonces se ordena el sistema para que ella también pueda trabajar. Ella tiene que empoderarse, mamá tiene que volver a empoderarse, mamá tiene que crecer, ya no tiene que quedarse niñita en esa emoción, tiene que volver a crecer para poderse hacer cargo de la educación de su hijo, para poder guiarlo, ¿no? Entonces, ya cuando ella esté empoderada, que se pueda hacer cargo de la educación de su hijo, ya le va a poder llamar la atención sin esa emoción de miedo, ¿ok? Matilde, ¿cómo estás? Mucho gusto vernos por esta vía, qué bien. Matilde me pregunta, ¿qué sucede con los hijos cuando los motivos de trabajo u otra cosa, los abuelos se hacen cargo de los primeros años de los hijos? Ok, sí. Entonces, allí es como también los niños, como los niños adoptivos. Claro que la abuela no es un extraño, la abuela es parte del sistema familiar, pero ustedes pónganse en los zapatos o esa edad, vuélvanse a esa edad. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué sienten? Que mamá los dejó, ¿cierto? Los niños no entienden que papá y mamá tienen que trabajar. Para los niños, simple y llanamente es un abandono de papá y mamá y son adoptados por los abuelos, ¿no? Entonces es casi una adopción también. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Volver a reconectar a esos niños, a esos hijos con mamá. ¿Por qué? Porque hay un amor interrumpido. Hay un amor interrumpido. En la mayoría de los casos actuales, en que ahora pues ya la mamá trabaja porque ya estamos en una época más moderna, más actual, entonces papá y mamá trabajan, ¿no? Entonces ya
Se deja a los hijos a partir de los 3 mesecitos porque es el periodo de licencia. Entonces se deja a los hijos allí a partir de los 3 meses. ¿Y qué pasa? Ahí hay un amor interrumpido, ¿no? Hay un amor interrumpido que luego vamos a tener que sanar. ¿Y cómo vamos a sanar? ¿Cómo podríamos ir sanando cuando ya tomamos conciencia que tenemos que alejarnos? Porque tenemos que alejarnos porque tenemos que trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es llegar a casa en la noche y abrazarlos. Ellos van a llorar, van a hacer su pataleta, pero lo que hay que hacer es una contención. Cuando son bebitos, hacemos una contención. En la manera de lo posible, ¿no? En la manera de lo posible hay que tenerlos. Ustedes han visto esos canguritos que hay hacia adelante, ¿no? Que no son exactamente unos canguros, sino es como unas mantas que cubren y se ponen a los bebés acá cuando son chiquitos, ¿ok? Entonces ustedes llegan del trabajo, se ponen a su bebito aquí, en su corazón, y es una manera de hacer contención con ese bebé. Cuando ya son más grandecitos, lo que sí tiene que hacer mamá es abrazarlos, solo abrazarlos, ¿no? Entonces, ¿y cuándo abrazarlos? Sobre todo cuando tengan esas pataletas, porque cuando hay amor interrumpido, los niños hacen pataletas, se tiran al suelo, no entienden por nada, se vuelven tercos, ¿ok? Esa es una pataleta, signo de un amor interrumpido con mamá. Entonces, lo que hay que hacer en lugar de, ¿no? En lugar de llamarles la atención y seguir alimentando su separación con mamá, lo que hay que hacer es abrazarlos fuerte, 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 fuerte y decirles yo estoy aquí, no me voy, me quedo contigo, me quedo contigo, abrazarlo. Así esté 5 minutos llorando, allí abrazado, contenido, allí, porque eso es, ¿no? El amor interrumpido es esa explosión de dolor que cuando es muy fuerte dura, dura, y luego ya va bajando hasta que el bebé se calma y se duerme. Y cuando se duerma, que se duerma en sus brazos. Si tiene 3 años, si tiene 4 años, háganlo dormir en sus brazos. Que sienta que ustedes lo abrazan. Eso es lo que un hijo cuando es chiquito todavía necesita. Y eso es lo que nosotros también en algún momento necesitamos de nuestros padres, ¿no? Entonces, imagínense cuánto trabajo hay con bebés. Este es un tema bien largo realmente. Hay muchísimos casos que yo les puedo contar, muchísimos casos que podemos, ¿no? Aquí compartir. Y es más, si ustedes me escriben, yo con mucho gusto también les puedo, ¿no? Responder desde aquí, desde el punto de vista de las constelaciones familiares. Hola, Capi, ¿cómo estás? Entonces, fíjense, cuando ya nosotros estamos adultos, entonces podemos analizar la historia de nuestros padres, ¿no? Entonces, em, ¿y qué podemos encontrar? Entonces, analizamos la historia de nuestros padres, nos analizamos nosotros, cómo éramos de niño, con todo esto que ya les he contado. ¿Y qué podemos encontrar? Que hay una, por ejemplo, repetición literal de historias, ¿no? Entonces, una repetición literal de historias, por ejemplo, ¿cuándo? ¿No? Cuando vemos que el abuelo está deprimido. Entonces, también el papá está deprimido y también el hijo está deprimido. O al revés, ¿no? O al revés. El abuelo es violento, papá también es violento, el hijo también es violento. Entonces aquí hay una repetición literal de la historia, ¿no? Entonces ya estamos viendo allí un transgeneracional. Entonces eso puede pasar en la familia y nosotros, adultos, podemos ya tomar conciencia de lo que allí está pasando y trabajarlo, ¿no? Y trabajarlo. Entonces, trabajamos desde nosotros, desde nuestra historia. ¿Que se va a mover la historia de los demás? Sí, sí. ¿Se va a mover la historia de los demás?
de todas maneras. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? Otro tema importante, que cuando también analizamos nuestra historia, cómo hemos sido nosotros de niños, qué nos ha faltado de niños o qué nos está mostrando nuestros hijos, porque nuestros hijos también nos pueden mostrar eh, que somos dependientes de ellos, ¿no? Nos muestran que somos dependientes de ellos. Entonces, cuando muestran que somos dependientes de ellos, o al revés, ellos son muy dependientes de nosotros, entonces hay algo allí también que tenemos que trabajar. ¿Qué nos faltó? ¿Nos faltó papá? ¿Nos faltó mamá? ¿Por qué hay una dependencia? ¿Por qué no puede haber un amor sano entre un hijo y una madre, entre una hija y un padre? ¿No? Un amor sano significa un amor que da felicidad, un amor que da salud, un amor que da libertad, ¿no? Ese es un amor sano. Un amor ciego es un amor que enferma, un amor que te debilita, es un amor que en lugar de darte felicidad te deprime, te da nostalgia, te da tristeza. Entonces, allí tenemos que revisar. Entonces, ¿qué hay allí? Una estrategia compensatoria. Hay una estrategia totalmente compensatoria entre una madre o un padre y un hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un abuelo y un papá violento, entonces, ¿qué hace el hijo? Es cero violento, no le gusta la violencia, está en contra de la violencia, totalmente en contra de la violencia. Ojo, que también la abstinencia también allí es un signo de el lado opuesto, del lado compensatorio. Entonces, hay que revisar allí, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro padre que tal vez era alcohólico, nuestro abuelo era alcohólico, ¿ok? ¿No? Y el hijo es totalmente, ¿no? Cero alcohol, no soporta el alcohol, no soporta ver a alguien mareado, no soporta a alguien que esté tomando en su delante. ¿Mm? Entonces también hay una estrategia allí compensatoria. Es un transgeneracional que debemos revisar porque, ¿qué pasa si tiene un hijo? Si este abstemio tiene un hijo, puede ser que este hijo sí esté en fidelidad oculta, en fidelidad profunda con ese abuelo y con ese padre, que sí eran, ¿no? Que sí eran alcohólicos. ¿Ok? Entonces, no es que yo soy cero alcohol, mi papá sí, ¿no? Y yo no puedo ver a nadie que toma, no puedo ver el licor, no, no lo puedo ver. Ese también es un signo que de intolerancia que tal vez tenga un transgeneracional detrás ¿ok? Trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del dinero, tenemos una abuela, tenemos una mamá pobre que tuvieron que hacerse, ¿no? De muchísimo trabajo para poder mantenerse en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces esta mamá tiene una hija súper exigente con el dinero, súper exigente con el dinero, ¿no? Está en una estrategia compensatoria. Entonces, claro, le va muy bien, es súper exigente con el dinero, ¿ok? Le da buena educación a sus hijos y cuando este hijo quiere tener éxito en la vida, cuando quiere tener un buen trabajo, lo pierde. Entonces mamá dice, oye, pero sí, yo me he matado, mira, he trabajado para ti y mira cómo pierdes el trabajo. No te gusta trabajar, no te gusta hacer esto. No, es que nos está mostrando, nuestros hijos solamente nos muestran lo que tenemos que trabajar, ¿no? Todo esto que tenemos que trabajar. Entonces, miremos a nuestros hijos. ¿Qué nos detona? ¿Qué emoción nos detona? ¿Nos da miedo? ¿Nos da dependencia? ¿Nos da nostalgia? ¿Sentimos que no podemos vivir sin él? ¿No? Entonces, allí hay algo. Este hijo
está trabajando para nosotros. Entonces, la única manera de liberarlo para el futuro y que tenga éxito en el futuro es que él esté libre. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué le tienen que decir a su hijo? ¿Qué le tienen que decir a su hijo? ¿No? Le tienen que decir, me casé con vuestro padre porque lo amaba, o estuve con tu padre porque lo amaba, ¿no? Y si ustedes, y si tu hijo quiere ser como tu padre, yo estaré de acuerdo. Solamente si ustedes lo pueden decir desde el alma, desde el alma, desde el alma, entonces el hijo queda libre para elegir ser como él quiere ser. Entonces, ustedes cierran los ojos. No es que le tengan que decir, ven hijito, yo te voy a decir, no. Ustedes en un momento a solas, ¿no? Abren su corazón al padre de su hijo, al padre de su hija, al padre de sus hijos, le abren su corazón, ¿ok? Y también ponen a sus hijos allí. Entonces, ponen al padre y delante del papá, los hijos. Entonces, ustedes miran a sus hijos y detrás a su padre. Y le dicen con el corazón totalmente abierto, le dicen, tu padre es el mejor padre para ti. Tú eres el fruto de nuestro amor. Yo a él lo elegí. Y si quieres llegar a ser como tu padre, yo estaré de acuerdo. ¿Ok? Solamente así el hijo queda libre. Es como en el amor, ¿no? Nosotros decimos, si amas, si realmente amas, déjalo ir. Aquí de igual manera, si realmente amas a tu hijo y quieres que sea como él quiere ser y que libremente elija ser como quiere ser, entonces tienes que estar de acuerdo desde el alma a que sea igual a su padre. Aunque tú odies, lo odies como hombre, pero no lo puedes odiar como padre, porque si lo odias como padre, estás odiando a la mitad de tu hijo y tu hijo lo percibe. Entonces, ese hijo se siente partido, se siente también excluido por ti, porque él lleva el ADN de su padre. Él también es su padre, ¿no? Entonces, mucho cuidado, muchísimo cuidado con eso, muchísimo cuidado, ¿no? Y lo que hay que hacer es agradecerle a nuestros hijos. También cuando estemos con los ojos cerrados en las noches, agradecerle y decirle, amado hijo, que eres quien soy yo. ¿Le pueden decir esto? Yo lo tomé del Ho'oponopono, que me encanta, y les voy a decir, es una oración muy linda, muy bonita, muy profunda, es chiquita. Dice, amado hijo, que eres quien soy yo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que recordar con esto que nuestros hijos solamente nos muestran lo que no hemos podido dejar ir y que permanece todavía en nosotros, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojos cerrados,
le pueden decir, querido hijo, lo siento, perdóname, gracias, te amo por darme la oportunidad de sanarme y por dejarte libre de ello, ¿no? Entonces, imagínense, es, es realmente profundo. Entonces, decir esto desde el alma es realmente profundo, muy profundo, pero hay que hacerlo desde el alma, ¿no? Ok, entonces ya estamos por terminar. Quiero ver si hay algunas preguntas más. Correcto. Así es. Qué importante es la maternidad consciente, como dice. Maternidad consciente. Ujú, así es. Nosotros hemos estado también en el vientre de nuestra madre y nosotros sabemos a veces que tenemos emociones que no sabemos de dónde vienen. ¿Ok? Y son emociones adquiridas de nuestra madre. ¿Mm? Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Eli me pregunta, consecuencias en un niño que no conoció a su padre. Consecuencias de un niño que no conoció a su padre. Mira, que esa madre le diga a ese niño que no vino del universo y cayó como un huevito en la tierra. Que esa madre le diga, tienes un padre y puedes ser como él. Y tienes una abuela, tienes un abuelo, tienes bisabuelos. Entonces, tiene todo un sistema familiar. Si la madre lo tiene al padre de ese niño en su corazón, porque primero la madre tiene que tener al padre de ese niño en su corazón, al padre. No estoy hablando de pareja, ¿ya? Al padre, porque ese papá es el papá biológico de ese niño, así como eres la mamá biológica de ese niño. Para que ese niño nazca, tenía que unirse el semen de ese padre y el óvulo de esa madre. Así que ese niño tiene un padre y una madre. Eso por principio. Y tiene que quedarle bien claro, bien clarito, le tiene que quedar. Y para que él crezca libre, sintiendo que no le falta ni papá ni mamá, él tiene que aprender a tenerlo en su corazón. ¿Y quién le enseña a tenerlo en su corazón? Mamá. Mamá le tiene que enseñar a tenerlo en su corazón. Entonces, no es que le puedes, no sé, si tú dices, no conoció al papá, bueno, pero no sé en qué situación, si me estás hablando de una adopción, ¿no? O es un niño que desde el inicio, sí, la mamá conoció, tuvo una relación con papá, pero bueno, pues no, esa relación no pudo ser, ok, eso no me interesa. Esa es la historia de la pareja. El niño tiene un padre y eso por principio. Eso por principio. Entonces, Lourdes me pregunta, si el padre de sangre nunca la buscó y fue adoptada por otro padre, pero la niña ya sabe con quién tiene que sanar. A ver, tú dices que es una niña. Una niña, hemos trabajado en constelaciones familiares, a veces con niños de 12 años adoptados, pero este niño de 12 años adoptado sí aceptó trabajar. Si este niño, ¿no? De 12 años para arriba, menos tiene que trabajar la mamá adoptiva. Y se trabaja con no hay que traer a los padres biológicos, pero sí representantes de los padres biológicos de todas maneras. Claro que sí, eso sí. Y ahí hay ¿no? Hay una metodología que hay que seguir y todo. Eso es el trabajo en constelaciones. Pero aquí lo que se tiene que hacer, si son menores de edad, menos de 12 años, trabaja los padres adoptivos, ¿ya? Ellos son los que trabajan. Y si el niño quiere trabajar a partir de 12 años a más, también lo puede hacer.
y reconocer y, ¿no?, llevar en su corazón a sus padres biológicos y reconocer que tiene sus padres adoptivos también. Uh-huh. Dice, si el niño no nació y su padre nunca lo quiso, si el niño no nació y su padre, o sea, te refieres, ¿ok? Entonces, aquí el que sana es la mamá, porque si el niño no nació y su padre nunca le quiso, ahora revisa tu historia. ¿Te quiso tu padre? ¿Quiso su padre a tu madre? ¿Cuál es la historia que se está repitiendo? Esto no es algo así que viene de ahora, ¿ok? Entonces, un niño que no nace y su padre no la quiso, hay que revisar qué te ha mostrado ese bebé, qué te está mostrando, qué tienes que sanar allí, qué emoción, qué tema, ¿no? Porque no es en vano que vienen los hijos y se van. Entonces, pueden, pueden, podemos tener embarazos de un mes, pero en ese mes algo nos está mostrando nuestros hijos, ¿ok? Entonces aquí la que sana es la madre, la mamá, porque cuando un hijo se va, una parte de la madre se va con el niño también, ¿ok? Es una parte de ella. Ok, entonces, a ver, tenemos, Cintia dice, ayer mi hijo me hizo sentir que no me brindaba mi lugar como mamá. Le brindó prioridad a su amiga y la verdad esto me recordó que su papá de él no me dio mi lugar en el momento en que me separé de él. Ok, entonces ahí sí, hay un desorden porque tú te estás sintiendo excluida. Entonces, esa exclusión, esa emoción de exclusión, ¿de dónde viene, mi niña, Cintia? ¿De dónde viene? Uh-huh. ¿De dónde viene esa emoción de exclusión? ¿Es tuya? Esa emoción de exclusión, ¿también de dónde? ¿De mamá? ¿También le pasó a la abuela? Entonces, revisa, porque allí hay una, tal vez, fidelidad oculta y un desamor con papá o con la figura, ¿no? De autoridad. A veces en casa la autoridad es mamá y no solamente papá, ¿no? Entonces, hay que revisar con qué figura de autoridad está allí la exclusión, ¿no? No me brinda, porque tú dices aquí, me hizo sentir que no me brindaba mi lugar. Entonces, ¿quién dice, no me das mi lugar? Parece una esposa o un esposo. Entonces, ¿cómo fue la relación de mamá con papá? ¿Le dio su lugar? ¿Ok? Entonces, a veces hay emociones que traemos también y que ayudamos a cargar a papá, a que ayudamos a cargar a mamá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya para terminar, ¿qué tenemos? Dinero, madre y vida, ¿no? Son energías equivalentes. Como tratamos a la madre, así nos trata la vida y el dinero. La madre da el éxito. La madre da el éxito. Entonces, una buena relación con mamá y una buena relación de madres e hijos, vamos a, ¿no?, generarles éxito en la vida en un futuro. ¿A quién? A nuestros hijos, ¿no? Entonces vamos a asegurarle el éxito en su vida. ¿Y papá qué da? Entonces ustedes dicen, ah, ya, pero mamá, sí, mamá es la primera relación, es la relación primaria que tenemos. Una de las relaciones más, es la relación más importante que tenemos en nuestra vida, es mamá, ¿no? Entonces la abundancia es mamá. Entonces cuando ustedes abracen a mamá, también abrazan la abundancia. Entonces, si abrazan a mamá, sientan que están abrazando la abundancia en todo, porque el mamá es la vida. Entonces, denle un abrazo a su mamá y abracen la abundancia. Sientan que están abrazando la abundancia. Y revisen si pueden abrazarla, ¿ok? Cierran los ojos y revisen si pueden abrazar a mamá y
sintiendo que están abrazando la abundancia, porque si ustedes quieren abrazar a mamá y dicen, te abrazo abundancia y sienten algo que los separa, alguito hay que trabajar allí. Esa emoción hay que trabajarla. ¿De dónde viene? ¿No? Entonces solamente hay que reconocer de dónde viene y trabajarla. Entonces, ¿y papá qué? Papá dice, el Padre nos muestra el mundo. Papá nos muestra el mundo. Papá nos saca al mundo. De papá aprendemos a satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nos empuja la vida, ¿no? Nos empuja la vida. Papá nos dice, ya, es hora de que salgas a trabajar, es hora de que, ¿no? Entonces mamá dice, no, pero déjame acá, que salga de una vez, ya es grande, ya puede. Papá nos empuja. Con papá aprendemos a poner límites en la vida. Con papá aprendemos a decir no, ¿no? Entonces, ponemos límites y aprendemos a decir no. Si no sabemos poner límites en nuestra vida, si no, si no aprendemos a poner límites en nuestra vida, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sanamos con papá. Lo único que hacemos es sanar nuestra relación con papá. Entonces, sanando la relación con papá, ¿qué tenemos? La prosperidad. Entonces, sanar la relación con mamá, éxito. Sanar la relación con papá, la prosperidad. ¿Ok? Cintia me dice, ¿practico? Sí, claro. Si es aborto, ¿no? Si perdiste un bebé, no importa las circunstancias, sí. El Ho'oponopono busca, revisa con cuál de estas meditaciones de Ho'oponopono, hay varias, ¿no? Que tú puedes ver en YouTube, ¿sí? Y cuál resuena contigo. Entonces, haz un Ho'oponopono para aborto, para reconciliarte con, ¿no? Con el suceso del aborto, ¿ok? Sí, es muy bueno. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elenita? Sí, sí, yo también los extraño. Un abrazote a Renzo también, gracias. Gracias, Elenita, gracias. Muy bien, entonces, hasta allí lo vamos a dejar. Si ya no tienen otra pregunta, ese es todo. Ese es todo por hoy. Entonces, recuerden no convertir a su hijo en su confidente. Es lo peor que le pueden hacer. Por favor, ¿ok? No, al hijo no le interesan sus historias de pareja. El hijo es mitad ustedes, mitad su padre, ¿ok? Si tienen un rechazo con su esposo, con su pareja, no lo traten de envolver a su hijo en esa situación. Su hijo necesita a su padre y a su madre, padre y madre. A él no le interesa su relación de pareja, le interesa padre y madre. Y para un hijo en el alma, su padre y su madre siempre están juntos, siempre. Así es que ustedes respeten al padre de su hijo en ellos. Entonces, cuando ustedes sientan que tienen algo contra el padre de su hijo, lo único que hacen es mirarle a los ojos. Mírenlo a los ojos, acérquenlo a su cara, mírenlo o mírenla y le dicen, en ti, hijo mío, sigo respetando a tu papá. ¿Ok? Entonces van a ver cómo ustedes van a llevar en su corazón al padre de su hijo. Entonces, lo único que tienen que hacer, no importa que sea chiquito, no interesa que sea adulto. Podemos tener 50, más de 50 años como yo, ¿no? Podemos tener hijos adultos. Podemos tener mucha más edad también y tener ya hijos, también bastante adultos. Si hemos tenido alguna rencilla
con nuestro esposo, lo único que hacemos es mirar a nuestro hijo, nada más. Miren a los ojos a su hijo y desde el corazón, porque no es que lo tienen que traer, no. O sea, cierran los ojos, traigan a su hijo al frente, mírenlo a los ojos y le dicen, en ti sigo respetando a tu padre. Cuando te miro, hijo mío, en tu mirada respeto a tu padre. Y lo mismo, papá con mamá, ¿no? Miran a su hija a los ojos y le dicen, en ti, hija mía, cuando te miro, sigo respetando a tu madre. Y ustedes van a sentir lo mágico que es, no solamente para ustedes, sus hijos inmediatamente van a sentirlo, esas palabras también en lo profundo de su corazón. Ok, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes, responder sus preguntas y bueno, nos vemos el próximo mes con otro tema también bastante interesante. Un millón de gracias, cuídense mucho y nos vemos. Chao.